de Jesucristo en el capítulo 8. Así que si puedes buscar en tu Biblia capítulo 8 y jóvenes pueden ir tomando camino para su salón. ¿Se escucha un poquito bien? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces soy yo. Capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8. Y cuando estén ahí me dicen amén. Si ya todos están ahí, bien. Dice así, vamos a leer una parte, poner este tiempo en manos de Dios y ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a orar porque va a estar largo el día. Dios y Padre eterno, te ruego nos guíes, me guíes, Señor, en tu palabra, que podamos, Señor, recibir lo que hoy tengas para nosotros. Tal vez no entendamos al 100%, tal vez ni al 10%, Señor, lo que el Apocalipsis nos quiere decir, lo que tus revelaciones quieren mostrarnos, Señor, pero sí sabemos que nos amas, nos has salvado, nos redimiste, Señor, y aún día a día nos guías a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, cuánto amor nos tienes para que podamos tener tanta confianza, Señor, en ti, por la fe que nos has dado, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo me sigo escuchando bajito, pero me dicen que se escucha bien, así que vamos a continuar. La semana pasada hicimos un pequeño repaso, estábamos viendo que se abren los sellos, que el único digno es Jesucristo. Él abrió ya para entonces 6 sellos de este libro y ha estado mostrando lo que va a pasar cuando sean ciertos eventos, ¿no? Cuando venga el tiempo de la tribulación, después de los 3 años y medio comienzan a suceder cosas más drásticas. Pero también vimos en la semana pasada acerca de los sellados de Israel, ¿no? Que eran 144,000, 12,000 de cada tribu, y pues vimos lo de las tribus para no tener confusión con ciertas doctrinas que no son tan correctas, pero que las predican mucho, ¿sí? Y te despiertan los sábados tempranito para contarte de eso, ¿no? Entonces, no sé, no es el punto, no está mal enfocado, ¿sí? Pero también vimos que estos 144,000 iban a ser sellados en su frente. Entendimos por el mismo libro de Apocalipsis, que es con el nombre de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, son gente que confiesa al Señor también, ¿sí? Y que en ese tiempo donde creen estos hombres, mujeres, de Israel, donde creen en Jesucristo, eh, porque hasta ahorita, por más que haya sido el pueblo elegido en este momento, no va nadie al Padre si no es a través de Jesús. Y si los judíos no creen en Jesús, o los israelitas no creen en Jesús, simplemente no entran, ¿sí? Al reino de los cielos con nuestro Señor Jesús, o a través de nuestro Señor Jesús. Son 144,000 que van a predicar
sobre todo con sus vidas, porque va a ser en el tiempo de la tribulación. Y va a haber mucha gente, dice en el versículo 9 del capítulo anterior del 7, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que vinieron al arrepentimiento de todas partes del mundo a través de la predicación de este grupo que eligió Dios de los israelitas. Pero no, no nos quedamos ahí. Vimos que la explicación era muy clara. Le preguntaron a Juan, ¿quiénes son los que han venido? Todos estos seres, estos hombres que están aquí, ¿no? Dice, tú sabes quiénes son. Sí, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, versículo 14 del capítulo 7, con la sangre del Cordero. Y en el versículo final de ese capítulo nos habla también acerca de que este Cordero es el que los va a pastorear junto con todos nosotros. ¿Recuerdan ustedes que los 24 ancianos representan las iglesias, ¿no? Estamos ahí representados y donde el incienso son las oraciones de todos precisamente los creyentes que están llegando al olor fragante una vez que se echan al fuego delante del Señor, y es parte de lo que vamos a ver, salvo que los temas son fuertes en Apocalipsis en cuanto a lo que está pasando. ¿Cuántas veces me escucharon decirles que no es un libro como que de amor y romántico del todo la Biblia? Porque la verdad se trata de rescatar a un ser que a todas vistas es rechazable, incluso por Dios, pero Dios tuvo a bien perdonarnos en Jesucristo. Somos pecadores. Y eso cada día lo podemos comprobar nosotros mismos. Cada día, todos. El que se dice que está sin pecado, ya lo saben, dice el mismo Juan, le hace a Dios mentiroso, somos pecadores. Sin embargo, la bondad y gracia de Dios nos llevó al arrepentimiento y a que a través de Jesucristo nos diera una condición diferente, la de ser justificados por la fe. Jesús pagó y estamos en una condición diferente. Nosotros, antes que los que leímos aquí de las vestiduras blancas, nosotros ya estamos con vestiduras blancas en los cielos. Solamente que no ha venido el Señor a recogernos aún, pero va a venir. Sí, pero, pero lo que nos dice que va a suceder es fuerte y es triste, sobre todo porque le va a tocar a gran parte de la población que aún va a creer, pero posterior a que están viendo la realidad ya en vivo. Si ya no es que les avisaron, nos avisaron a través de un libro, sino que están viendo lo que está pasando y muchos están clamando que ya pare esto, otros que caigan sobre nosotros todo ya de una vez, porque ni siquiera van a poder decidir sobre sus vidas en algún momento. Sin embargo, el único que decide sobre sus vidas va a estar ahí presente, pero tristemente al final no sé recuerdo si este capítulo, el 10, dice, aún así, no se arrepintieron, es la mayoría. Y siguieron adorando sus ídolos, los de metal, madera, todo aquello creado. Y si no se arrepintieron. Y tú sabes que eso lleva al Señor a hacerlo. El Señor se manifiesta y a ira sobre los hijos de desobediencia, al final de cuentas. Pero llegamos al séptimo sello y esto, recuerda, empezó en el capítulo 6, abrirse los sellos. Y el séptimo sello se abre en el capítulo 8. Hay un paréntesis donde explica un tanto lo que ha estado pasando. Y llegamos a este punto y vamos a ver que después de que se abre el séptimo sello, comienzan ángeles a tocar trompetas. Pero hay cierta confusión también. Es que, les digo, no es lo más sencillo, pero tampoco es tan complicado entender que
Dios nos está avisando, y ya lo hemos platicado, como Calvary Chapel, muchas iglesias, aún que no son de Calvary Chapel, sí, creemos que el Señor murió por todos para que se salven a aquellos que confiesen a Jesucristo, sí, y que viene un arrebatamiento que es antes de la segunda venida del Señor. No es lo mismo, el arrebatamiento es, nos va a llevar con Él a estar ya en su presencia los que somos iglesia, y la segunda venida es cuando Él viene a reinar los 1000 años, ¿sí? ¿Entendemos esa parte? Sí, porque si estás escuchando pastores todo el tiempo y que son buenos pastores, maestros, pero tampoco tenemos como que a veces la coincidencia en esa parte de la teología, que algunos creen que no, que va a ser, que no hay tal arrebatamiento. Sin embargo, nosotros vemos que sí lo hay. ¿Y quién tiene la verdad? La verdad tiene Jesucristo. Al final lo vamos a ver, ¿sí? Hay quienes creen que ya estamos en el milenio. Imagínate que ya está reinando Jesucristo en estos tiempos, ¿sí? Pero es que ya soltaron al dragón. Dice, no, no tiene idea de lo que va a pasar para entonces. No estamos tampoco en el milenio, ¿sí? Va a comenzar el milenio una vez que Jesucristo regresa, pero primero viene ese arrebatamiento, arpazo, que se llama en latín, que es la traducción precisamente del original griego del arrebatamiento, ¿sí? El arpazo es como cuando el águila va midiendo a su presa y llega y lo toma de golpe, ¿sí? Arpazo. Así es, pero va a suceder estas cosas. Y aquí en el capítulo 8, lo que acabamos de leer hace unos momentos, es otra parte de lo que va a acontecer, pero a través les decía, de las trompetas que van a aparecer en el séptimo sello. Pero hay confusión por esta razón. Las trompetas se usan manifiestan señales desde el inicio de la Biblia. Y, por ejemplo, cuando Dios se manifestó en el Sinaí, se escuchó un sonido prolongado de trompeta, un sonido muy fuerte, tanto que estaba temblando la tierra, ¿sí? Y la gente estaba aterrorizada de lo que estaba sucediendo. Pero también un toque de trompeta anunciaba la entrada de un rey a su trono. Si han visto las películas de los tiempos medievales, que cuando va entrando el rey están tocando la trompeta, ahí va entrando el rey. ¿Sí? La celebración del reinado de Dios se señalaba de la misma manera. Lo vemos en Salmos. Las trompetas eran tocadas para anunciar la declaración de guerra también. El día del Señor había de ser anunciado de esa forma. Está en Joel y en Sofonías. Y todos los festivales también se usaban las trompetas. Pero para los últimos tiempos, sí, bueno, antes de esa parte de los últimos tiempos, pero en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Números, en el capítulo 10, nos habla, vemos unos usos muy específicos de las trompetas, ¿sí? ¿Por qué? Los voy a llevar a través a través del Nuevo Testamento, para llegar a la lectura de lo que está sucediendo cada vez que un ángel toca una trompeta. Dice en capítulo 10 de Números, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, más no con sonido de alarma.
Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Ahora, ¿por qué les leo todo esto? Nuestro corazón es idólatra, completamente, ¿sí? Tenemos que luchar primero, para quitarnos la idolatría de nuestra vida, tenemos que luchar contra nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay quienes en iglesias que se dicen cristianas les dan poderes místicos a las trompetas, no sé, al chofar, no, el chofar es divino, dicen que tú tienes que tener un chofar porque cuando tú soplas en el chofar las cosas pasan. Digo, caray, yo pensé que era cuando Dios quería, ¿no? Que sucedieran. Les dan poderes místicos que no vienen en la Biblia. ¿Sí? Así que puedes llegar a muchos lugares y escuchas inmediatamente el cuerno, el chofar sonando, o en otros lados las trompetas y cantando canciones que son un poco extrañas para la adoración a Dios. Pero porque nuestro corazón tiende a hacer eso, ¿sí? Que nos encontramos las espinas en forma de cruz. Uy. Si es que la sangre de Jesús cayó, bueno, yo no sabía que lo habían crucificado en Querétaro, ¿no? Porque aquí es donde crecen las espinas esas. Pero nuestro corazón idólatra. ¿Por qué compra tanta gente todavía el aceite de la rosa de Sarón y la mandan a traer disque de Israel? Viene de Brasil, pero disque de Israel, y que ahí nada más metes tus oraciones y todo pasa. Porque la gente lo cree. Cuando la Biblia, si lees la Biblia misma tumba todas esas ideas y creencias. La Biblia misma, cuando quisieron atribuirle los poderes de sanidad a Juan y a Pedro, ellos dijeron, no fuimos nosotros, cuando aquel paralítico extendió sus piernas después de casi 40 años en la misma condición y se pone a saltar. Les digo, muchas cosas sucedieron en ese momento, pero nosotros solamente vemos un hombre que extendió las piernas y saltó, ¿sí? Te digo, te fracturas una mano, tienes un esguince, en una semana no puedes caminar. Hoy imagínate 40 años sin moverte. Sin embargo, lo hacen y dicen ellos. No, nosotros no fuimos, ni siquiera nos voltean a ver. El único es al que ustedes crucificaron. ¿Sí? El único es Jesucristo, el único es Dios. Siempre enfocándolo, la Biblia nos enfoca, la Biblia nos quita la venda de los ojos, pero necesitamos leerla. Pero el corazón es idólatra, entonces nosotros le damos valores divinos a cosas que son solamente de uso circunstancial en su momento. ¿Cómo podías dirigir a 1.500.000 personas aprox cuando son entre 1.500.000 y 3 millones? Pues solamente con ruido, ¿no? Le están avisando a los que están allá a 5 kilómetros que van sobre de ellos, levántense y muévanse, pues, vénganse, acérquense más porque si no les va a ir mal. Entonces están dirigiendo con esto. Pero Dios también nos muestra en diferentes pasajes que va a haber señales de cuando viene el Señor también. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Te voy diciendo hasta ahorita.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Sí, dice, algunos ya van a haber muerto, muchos de hecho, para el momento en que el Señor venga por nosotros, ellos van a resucitar, primero los va a llevar a su presencia y nosotros seremos transformados. Este cuerpo no puede trascender, ¿sí? Por más que te guste, te hayas puesto pupilentes, te hayas arreglado la nariz, te hayas puesto lo que se hayas puesto, no va a ir, no va a trascender. Solamente te va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado al que va a llegar con el Señor. ¿Sí? Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, ¿sí? Se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya fue vencida totalmente. ¿Y amén? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, ahí ya no trascendió, ya se acabó todo ese dominio que hay sobre el mundo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les leí todo el pasaje, no quise dejarlo con el primer versículo de al final, perdón, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque has tenido todo un contexto que tenemos que entender, ¿sí? Pero este es el arrebatamiento. Y en Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice también, cuando les está Pablo mandando un mensaje de consuelo y tranquilidad para tranquilizar a los hermanos que están aún vivos en la iglesia y que están con pesar por los hermanos que ya murieron, tal vez en la persecución, tal vez por la edad, tal vez por alguna circunstancia simplemente. Y les está escribiendo porque dice es que se van a perder la resurrección, no van a ver cuando Jesús regrese, qué va a pasar con ellos. Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vimos en 1 Corintios 15, y nosotros que hayamos quedado, si es que estamos aún, seremos transformados y estaremos con Él también. Amén. Y entonces sí se abre el séptimo sello. En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, pensando en que la trompeta no se... ¿Cuál es la confusión aquí? Cuando empezamos a leerlo. Que muchos relacionan una de las trompetas, la última, de hecho, la séptima, con esta trompeta de Dios que acabamos de leer. Pero son diferentes porque acá las están usando ángeles y estas otras son trompetas de Dios, de hecho es su voz poderosa, ¿sí? Entonces, son tiempos diferentes, son situaciones diferentes. Aparte, lo que va a pasar con la trompeta ya está en la tribulación y lo que pasa antes en 1 Corintios y 1 Tesalonicense es el arrebatamiento para estar con el Señor, ¿sí? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra.
y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, para entender un poquito qué está pasando aquí, ¿sí? Es realmente, bueno, si vimos que el incienso era en las oraciones de de la iglesia, aquí vienen con más incienso y lo que sucedía en el tabernáculo, ¿sí? Donde tenían el lugar santísimo, el lugar santo. En el lugar santo había los utensilios que están aquí, donde estaba el carbón encendido, donde estaba el incienso, donde estaban los candeleros, los 7, ¿sí? ¿Qué hacían? Ponían el incienso que era preparado de manera muy específica para adorar a Dios sobre el carbón encendido para que el olor fragante llegara al Señor, para adorarlo también de esa manera, ¿sí? Y en este caso, como vemos que ese olor, ese incienso son las oraciones de los santos, imagínate lo que significa reconocer al Señor a través de nuestra oración diaria con Él, ¿sí? Si es lo que queman y es el olor fragante para con Él. Dije, esos son mis hijos, dice Dios, esos son mis hijos. Y aquí, cuando vienen con bastante incienso y lo arrojan sobre el carbón, el humo del incienso con las oraciones de los santos, subió a la presencia de Dios y enseguida lo arroja, sí, mostrando también la presencia de Dios al mundo. Y esto es lo que viene enseguida, después de las trompetas. El celo que Dios tiene para con sus hijos, los que han creído, por lo manifiesta de esta manera, ¿no? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Dónde estás seguro? Con Dios. ¿Dónde no estás seguro? En contra de Dios. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? Y es una realidad. Necesitamos estar con Dios. Y aquí lo manifiesta. Él sigue al cuidado de aquellos que están orando, de aquellos que están llevando a su presencia y enviando a su presencia. Cuando no hay estorbo, llega a esa presencia, llega a las copas de estos hombres, de estos 24 ancianos que son las iglesias. Tus oraciones van llegando ahí y de repente todo va a la presencia del Señor, sube el olor fragante y el Señor dice, estos son mis hijos y Él nos guarda ahí. Pero se abren, empiezan los ángeles, que se presentaron los 7 ángeles aquí con otras señales. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo o amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, estas primeras 4 trompetas
están mostrando o revelando que viene la tragedia sobre la creación en general, ¿sí? Es sobre el mar, sobre todo lo demás creado, pero incluso cuando viene aquella estrella llamada Genjo que envenena el agua, también muchos muertos en cuanto a los seres humanos, pero no es sino avisando que ya se concluyó, que ya concluyó la etapa de este mundo. Porque podemos pensar, bueno, es que ¿para qué creó el mundo Dios si lo iba a destruir? Cuando dice que quién entenderá la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, es en cuanto a la piedad y adoración a Dios, en cuanto a creer en lo que está en su palabra. Nosotros no entendemos por qué lo hizo de esta manera, pero Él dice que vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde reina, sí, ya va a haber paz completamente, ya no va a haber guerras, no va a haber odio, no va a haber muerte, no va a haber angustia, nada de esto. Pero ¿por qué lo hizo de esta manera? Si Él dice en el Salmo 104, si puedes acompañarme al Salmo 104, a Él ama su creación. Mientras lo buscas, te leo que en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Y sabes cuántas veces hasta ese momento se dijo Dios, dice, y vio Dios que era bueno? 7 con esta vez. En el primer capítulo de Génesis. 7 veces. Y creaba esto y veía que era bueno y creaba lo siguiente y veía que era bueno y llega al versículo 31 y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y después en el capítulo 2, en el versículo 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra de la creación que había hecho en la creación, porque Él la hizo. Pero dice Salmo 104, vamos a ver si alcanzamos a leer una buena parte. Dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre la luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán. ¿Les pusiste qué? Término, el cual no traspasarán. Sí, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a las orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Va describiendo y va describiendo y va describiendo algo que no fue, o sea, Dios ama a su creación, ¿sí? Pero también le dio un momento que se iba a terminar todo esto. Pero como nosotros conocimos
la diferencia entre el bien y el mal, y pues la verdad pareciera que no entendimos muy bien esa diferencia, nos inclinamos más hacia lo malo, siempre estamos queriendo revertir o cambiar lo que Dios ya diseñó desde antes de que existiera nada, desde antes de la fundación del mundo. Él sí nos eligió, pero también pensó todo el plan. Sin embargo, cuando leemos estas cosas, bueno, es que cómo va a destruir y cómo va a atentar y cómo va a dejar que pasen estos eventos tan catastróficos. Dios lo está avisando. Y todo esto es para que veamos que ya empezaron las labores de parto. Dice en Mateo 24, 29, 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ha habido muchas interpretaciones al paso de los tiempos. Hay quienes decían las estrellas son los misiles, ¿no? Que van cruzando, y sobre todo que hoy hay transatlánticos, o el alcance es tremendo, profundidades también impresionantes. Pero también había quien hablaba acerca de ciertos mandatarios en su momento que iban apareciendo a través de las trompetas y que significaba que otro hombre se iba a levantar y demás. No sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que va a pasar y que no va a ser grato. Es buen tiempo para predicar, para anunciar a Jesucristo. Nosotros ya no vamos a tener oportunidad después de ahí, porque ya no vamos a estar aquí. ¿Sí? Ya no vamos a estar aquí. Tal vez porque aún falta tiempo, tal vez porque el Señor vino y nos llevó ya con Él. Pero ya no vamos a estar si somos creyentes en Jesucristo. Ojo, si eres creyente en Jesucristo. Entonces, pero va a suceder. ¿Cómo van a ser, te digo, estas cosas? ¿Cómo el corazón del hombre es tan orgulloso que ha querido manipular todo lo que es Dios? Por eso es que cuando lee estas cosas, primero las quiere hacer a un lado de meditar o volver fantasía. No puedes transformar lo que es, aunque quieras. ¿Quién te dice, tú crees en esas fábulas? Bueno, yo creo que no son fábulas. Yo creo que es la verdad. Oye, pero ¿te imaginas que eso pueda pasar? Pues tú crees en el calentamiento global y muchos creen que la Tierra es plana y que, o sea, sí, yo creo que esto es verdad. Y al final, pues vamos a ver quién tiene la razón. Como les decía la semana pasada, si yo creo en el Señor, ¿qué es lo peor que me puede pasar de aquí al final de mi vida? Que viví mi vida tratando de hacer lo correcto y de amar a los demás. ¿Eso es malo? Pues yo creo que no es tan malo, al contrario, es una buena forma de vivir tu vida. Sin embargo, si menospreciaste esa enseñanza, si menospreciaste esa oportunidad y esperanza que Dios te estaba ofreciendo y no la aceptaste, y es verdad al final, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Porque al final de cuentas, todos vamos a terminar de una u otra manera. Yo creo lo que dice en lo que leímos en 1 Corintios, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Ya no hay nada de eso sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Pero estas cosas van a pasar y van a ser catastróficas al grado de que viene sobre un tercio del mundo entero. Imagínate lo que es esto, ¿sí? Por ejemplo, en el pasaje donde dice,
en el 11, el versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El agua envenenada, en un tercio del mundo, ¿cuántas personas van a morir aquí? Pero al final, recuerda, no es si mueres o no mueres, es donde terminas después de muerto. ¿Sí? Por ese es el fin de la revelación de Jesucristo. Llevarte a su presencia, que elijas a Jesús antes y no esperes a ver si es cierto, ¿sí? A ver si es cierto. No quieres verlo, no quieres saber si es cierto o no. Yo no, ¿sí? Y de aquí dice el versículo 13, volviendo a este tema, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ahora viene lo peor. Ah, ¿no era lo peor eso? No, ahora viene lo peor. ¿Sí? Después de que el mundo en su tercera parte está medio destruido, imagínate la hambruna que va a haber por la muerte de los seres del mar que van a perderse al sonido de estas trompetas. Pero aún vienen tres, hay más. Y estas son las tres últimas trompetas, que son las que vamos a verlo hasta, yo creo que vamos a terminar como en 2 semanas para terminar esto, porque viene otro espacio para explicar esta parte aún más detenidamente, pero eso será la siguiente semana. Pero yo te llevo nuevamente a pensar en esto, ¿sí? Cuando nosotros, creyentes en Jesús, escuchemos trompetas, no es que está la tribulación, es que el Señor ya viene o ya vino y ya nos... Si ya no te ves aquí, es que ya vino. Sí, porque acuérdate que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Al abrir y cerrar de ojos, la gente aún así, el corazón duro de las personas, sí, así como se endureció el corazón en el tiempo de Faraón, que no quiere reconocer que algo está pasando y ese algo es de origen divino. Divino quiere decir que es de Dios, celestial. Y no lo reconocen. Y al contrario, se ponen en contra de Dios y se enojan aún más contra Dios, muchos de ellos. Pero de ese grupo, también muchos creen. Y nosotros no sabemos quiénes son. Platicaba con alguien la semana pasada. Digo, pues creo que hemos visto mucho la película de Dejados Atrás, ¿no? Que habla acerca del arrebatamiento y que la gente desapareció, hubo accidentes aéreos, terrestres y demás. Pero lo que se me hace curioso, perdón porque no es curioso, no es gracioso, pero es triste, pero al final te deja pensando y después de años te hace hasta sonreír y decir, no puede ser. Que entran a la iglesia y lo único que se queda es el pastor. Digo, por favor, no, o sea, ¿qué pasó? Sí, no, es que yo les predicaba, pero yo no creía. Pues, entonces, ¿en qué canal estamos, no? Entonces, ¿cuál era la finalidad de la iglesia? Ahora, no es cierto tampoco eso, porque les he dicho que la estadística es que si el Señor viene hoy, solamente el 25% de la iglesia desaparece de este lugar, de este mundo. ¿Sí? Haz de cuenta que hay una iglesia grandísima, 1 millón de creyentes, y en ese momento llega el Señor y ni se notó que vino el Señor. A menos que pase lo que ponen en las películas, que queda la ropa por ahí tirada. ¿Sí? O si no, caray, yo creo que han de haber ido al baño. Y se empieza a perder de verdad esa reverencia, esa necesidad de confiar y creer en el Señor, en que todo lo que dice es verdad. Por lo mismo a mí, o sea,
lo leo y lo leo y lo releí varias veces, que lo que les mencioné al principio, que dice, y ni así creyeron. O sea, no nos queda otra, nosotros no convertimos a la gente, nosotros no salvamos a nadie, nosotros anunciamos a Jesucristo. El que salva es el Señor, y si Él tiene misericordia de quién, tiene misericordia. Pero lo que va a pasar de que es bueno conocerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cada parte de tu vida, cada área de tu vida, que tengas que echar mano de ella. Entonces, nosotros lo estudiamos, lo leemos y lo vamos comprendiendo a nuestro entendimiento que Dios nos da para tener la necesidad de hablar de que viene el Señor y viene pronto. Amén. Sí, Señor, ven pronto. Amén. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, en el